El disparo sonó antes de que el sol terminara de esconderse detrás de las montañas rojas de Arizona. Un único disparo. Seco, mortal, y suficiente para cambiar el destino de un hombre para siempre. En medio de la tormenta de arena, un niño observaba escondido debajo de una carreta mientras las botas de los asesinos aplastaban lentamente el barro mezclado con sangre. No podía respirar. No podía llorar. Solo podía mirar cómo su padre caía de rodillas frente al establo incendiado, mientras su madre gritaba desesperadamente antes de ser silenciada por otro disparo cruel. Aquella noche, el pequeño Ethan Walker entendió algo que jamás olvidaría. En el oeste, la justicia no existía. Solo sobrevivían aquellos capaces de arrancarla con las propias manos. Durante años el pueblo creyó que el muchacho había muerto junto con su familia, en aquella masacre brutal provocada por la banda de Jeremiah Crow, el forajido más temido de toda la frontera. Pero estaban equivocados, muy equivocados, porque mientras el desierto enterraba los cuerpos, el odio mantenía vivo al niño. Y el odio, cuando crece en silencio durante 20 años, se transforma en algo mucho peor que un hombre. Se transforma en una sentencia de muerte. Nadie sospechó nada cuando un jinete vestido completamente de negro cruzó lentamente la entrada del pueblo de Black Creek en una noche fría de invierno. Su rostro oculto bajo el sombrero, su mirada congelando el aire, y 2 revólveres antiguos colgados en la cintura como si fueran extensiones naturales de sus manos. Los borrachos dejaron de reír. El pianista dejó de tocar. Incluso las prostitutas miraron en silencio mientras aquel desconocido avanzaba hacia el salón principal, porque algo en él no parecía humano. Era como si la muerte hubiera aprendido a montar a caballo. Ethan empujó la puerta del salón con tanta calma que el ruido de las bisagras sonó más aterrador que un disparo. Jeremiah Crow no estaba allí, todavía, pero sus hombres sí. 5 asesinos responsables de cientos de muertes levantaron lentamente la vista mientras el extraño caminaba hacia el balcón de madera sin decir una sola palabra. Entonces ocurrió algo extraño. Uno de ellos reconoció el colgante que Ethan llevaba en el cuello, un pequeño reloj de plata quemado por el fuego. El mismo reloj que pertenecía al hombre asesinado 20 años atrás frente al establo incendiado. El rostro del bandido perdió el color. Sus manos comenzaron a temblar, y antes de que pudiera sacar el arma, Ethan habló por primera vez. Pensaron que habían matado a toda mi familia. El silencio dentro del salón se volvió insoportable. Nadie respiraba, nadie se movía. Entonces el primer disparo explotó como un trueno dentro del lugar. La bala atravesó el ojo del bandido y destrozó la botella detrás de él. La gente gritó, las mesas volaron, las lámparas cayeron incendiando el piso de madera mientras Ethan caminaba lentamente entre el caos como si ya supiera exactamente dónde iba a caer cada hombre. 2 disparos más, 2 cadáveres. Un cuchillo pasó rozando su rostro antes de que él atrapara al atacante del cuello y lo arrojara contra el piano. La música murió junto con el crujido de los huesos. Pero Ethan no había vuelto por ellos. No todavía. Él había regresado por Jeremiah Crow, el demonio que destruyó su vida. Y aquella noche, el infierno finalmente había venido a cobrar la deuda pendiente. Mientras el pueblo entero corría desesperado hacia las calles, Ethan salió del salón envuelto por las llamas detrás de él. La nieve comenzaba a caer lentamente sobre Black Creek, mezclándose con las cenizas que flotaban en el aire. Un anciano observó al jinete y murmuró algo que hizo estremecer incluso al sheriff. Ese hombre no vino por venganza, vino por exterminio. Pero Jeremiah Crow no era un simple criminal. Durante 2 décadas había construido un imperio de terror. Controlaba pueblos enteros, jueces corruptos, comerciantes, cazarrecompensas. Y lo peor de todo, tenía hombres en todas partes. Cuando escuchó que un desconocido había matado a 3 de sus pistoleros en Black Creek, sonrió lentamente mientras limpiaba la sangre de una navaja. Entonces el niño sigue vivo, dijo con una calma aterradora, porque Jeremiah también recordaba aquella noche.
Recordaba perfectamente al niño escondido bajo la carreta observando cada disparo, y desde entonces había vivido con un miedo silencioso creciendo dentro de él. Sabía que tarde o temprano ese niño volvería convertido en hombre. Lo que no imaginaba era en qué clase de monstruo se había transformado. Ethan continuó su viaje atravesando pueblos abandonados, cementerios cubiertos de polvo y desiertos interminables donde solo los buitres parecían acompañarlo. Cada parada dejaba el mismo resultado: hombres muertos y rumores aterradores expandiéndose por toda la frontera. Algunos juraban que era un fantasma, otros decían que había vendido el alma al diablo para nunca fallar un disparo. Pero todos coincidían en algo: nadie que sacara un arma contra él sobrevivía más de 10 segundos. Y mientras el miedo crecía, Jeremiah comenzó a perder el control. El viejo forajido ya no dormía. Escuchaba ruidos durante la noche. Veía sombras moviéndose detrás de las ventanas. Incluso sus propios hombres comenzaron a desconfiar de él, porque el nombre Ethan Walker se había convertido en una maldición, una tormenta imposible de detener. Sin embargo, Jeremiah escondía un secreto mucho más oscuro que la masacre de la familia Walker. Un secreto enterrado hacía 20 años bajo una mina abandonada cerca de la frontera mexicana. Y Ethan todavía no sabía toda la verdad. Todo cambió cuando llegó al pueblo de Red Hollow, un lugar podrido por el miedo donde nadie hablaba después del anochecer. Allí encontró a una mujer llamada Claire, la única sobreviviente de otro ataque realizado por Jeremiah años atrás. Su rostro tenía cicatrices profundas. Sus ojos estaban vacíos. Pero cuando vio el colgante de Ethan, comprendió inmediatamente quién era él. Y también entendió algo peor: Jeremiah no había matado a la familia Walker por accidente ni por dinero. Había otra razón, una razón tan peligrosa que Jeremiah exterminó a cualquiera que conociera la verdad. Claire reveló que el padre de Ethan había descubierto documentos secretos relacionados con un robo de oro militar durante la Guerra Civil. Millones enterrados en algún lugar del desierto. Jeremiah y sus hombres mataron a todos los involucrados para quedarse con el tesoro, pero nunca encontraron el mapa completo, porque antes de morir, el padre de Ethan escondió la última parte en el reloj de plata quemado que ahora colgaba de su cuello. Cuando Ethan abrió el reloj y encontró el pequeño fragmento oculto detrás de la tapa metálica, entendió finalmente por qué Jeremiah nunca dejó de buscarlo. La venganza ya no era suficiente. Ahora la guerra estaba completa. Jeremiah envió a todos sus hombres detrás de Ethan: cazarrecompensas, asesinos, exsoldados. El desierto entero se convirtió en un campo de cacería sangriento. Pero cuanto más intentaban detenerlo, más aterrador se volvía el hombre vestido de negro. En una sola noche, Ethan eliminó a 7 pistoleros dentro de un cañón estrecho, usando únicamente un revólver y un cuchillo oxidado. Los sobrevivientes huyeron completamente aterrorizados, diciendo que él caminaba entre las balas como si pudiera prever la muerte antes de que ocurriera. Y mientras los rumores crecían, los pueblos comenzaron a dividirse. Algunos querían ayudarlo, otros querían entregarlo por miedo a Jeremiah. Pero ya era demasiado tarde, porque la violencia estaba arrastrando a toda la frontera hacia una guerra inevitable. Finalmente, Ethan descubrió dónde se escondía Jeremiah Crow, una fortaleza improvisada construida alrededor de la vieja mina abandonada cerca de la frontera. Decenas de hombres armados vigilaban el lugar día y noche. Dinamita, caballos, francotiradores. Era prácticamente un ejército. Claire imploró que no fuera. Nadie podía entrar allí y salir con vida. Pero Ethan no respondió. Solo montó lentamente su caballo mientras observaba el horizonte rojo del amanecer. Porque después de 20 años, el momento había llegado. La noche final comenzó bajo una tormenta brutal. Relámpagos iluminaban las montañas mientras Ethan avanzaba solo hacia la fortaleza enemiga. Los hombres de Jeremiah comenzaron a disparar desde las torres, pero el caos de la tormenta ocultaba sus movimientos. Explosiones sacudieron la entrada principal, cuando Ethan lanzó dinamita contra los barriles de pólvora.
El fuego iluminó la oscuridad como si el mismísimo infierno hubiera despertado. Los caballos gritaban desesperados, hombres corrían envueltos en llamas. Y en medio del caos absoluto, Ethan atravesó la fortaleza disparando sin detenerse ni una sola vez. Cada bala encontraba un cuerpo. Cada paso lo acercaba más al hombre que destruyó su vida. Finalmente, las puertas principales se abrieron lentamente. Jeremiah Crowe apareció en el balcón superior sosteniendo una escopeta antigua. Viejo, cansado, pero todavía peligroso. Los dos hombres se miraron bajo la lluvia torrencial mientras el fuego consumía todo alrededor. 20 años de odio concentrados en un solo instante. Jeremiah sonrió lentamente antes de decir algo que paralizó a Ethan por completo. Tu padre me suplicó que te matara primero, para que no vieras lo que realmente éramos. El silencio explotó dentro de la mente de Ethan, porque en aquel instante comprendió que todavía existía una última verdad oculta. Jeremiah reveló entonces que el padre de Ethan no era inocente. Había trabajado junto a ellos durante años robando oro militar y asesinando soldados. Pero cuando quiso abandonar la banda y escapar con su familia, Jeremiah decidió eliminar a todos los involucrados. La vida entera de Ethan se derrumbó bajo la lluvia. El hombre al que había jurado vengar también había sido un criminal, pero ya no había vuelta atrás. Demasiada sangre había corrido. Demasiados muertos quedaron atrás. Jeremiah levantó lentamente la escopeta. Ethan desenfundó sus revólveres. Y el tiempo pareció detenerse durante un segundo eterno. Entonces llegó el último disparo. Uno solo. Igual que aquella noche 20 años atrás. Jeremiah cayó hacia atrás atravesado por la bala en pleno pecho, mientras la tormenta apagaba lentamente las llamas de la fortaleza. Ethan permaneció inmóvil observando el cuerpo del hombre que había perseguido toda su vida. No sintió alivio. No sintió paz, porque la venganza jamás devuelve a los muertos. Solo transforma a los vivos en algo irreconocible. Cuando el amanecer apareció sobre el desierto destruido, los sobrevivientes encontraron únicamente ruinas humeantes y cadáveres cubiertos de barro. Ethan Walker había desaparecido sin dejar rastro. Algunos dicen que cruzó la frontera hacia México. Otros juran que murió aquella noche junto con Jeremiah Crowe. Pero hasta hoy, en los pueblos olvidados del oeste, todavía existe una historia que los viejos cuentan en voz baja cuando cae la noche. La historia de un niño que vio morir a su familia y regresó convertido en la peor pesadilla que el desierto jamás conoció.